Y esta semana la Secretaría de Salud Federal emitió 2 declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad. La dependencia federal indicó que en 2015 se reportaron más de 21 muertes y 4.500 amputaciones a consecuencia de la diabetes. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social gastó 42.776 millones de pesos de su presupuesto para atender esto. Clínicas Cuídate es una empresa enfocada en el control y prevención de la diabetes tipo 2 que tiene como base un algoritmo matemático, asesoría médica y 5 fases de atención por consulta. Y precisamente para conversar al respecto, saludo con gusto en el estudio a Antonio Alfeirán, CEO de Clínicas Cuídate. Antonio, bienvenido. Hola, buenas noches. Por invitarme, Elena. Bien, es un gusto tenerte aquí. Igual. Y quisiéramos primero que nos contaras en qué consiste la labor de Clínicas Cuídate y cómo la realizan ustedes día a día. Sí, pues básicamente la misión de Clínicas Cuídate es que todas las personas con diabetes vivan una vida placentera. Y pues básicamente cómo aportamos a la solución de este problema, como ya lo mencionaste, es un gran problema, pues es dar atención de calidad a bajo costo para las personas con diabetes aquí en México. Bien, y cuéntanos acerca de este modelo de atención de las clínicas. Hablábamos hace un momento de un algoritmo. ¿En qué consiste? El algoritmo es parte del sistema de atención. El algoritmo es una herramienta tecnológica que le damos a nuestros médicos para que puedan atender de manera precisa, sistematizada y personalizada a todos los pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, básicamente, metes a la computadora y al sistema datos, como pueden ser historial familiar, tus niveles de glucosa o de azúcar en la sangre, peso, talla, etcétera, y esta herramienta ayuda a diagnosticar y a dar tratamiento a nuestros doctores, y a nuestros doctores con esta herramienta ofrecen este tratamiento, ¿no? El modelo de atención de Clínicas Cuídate también está basado en que sea todo en un solo lugar y en una sola consulta, para no estar haciendo a los pacientes que vayan y vengan todo el tiempo de manera innecesaria, ¿no? Entonces, en una clínica, por ejemplo, cuando tú llegas, pasas primero a enfermería, que te revisen perfectamente los pies, por ejemplo, luego pasas con nutrición, a que te den dietas personalizadas y adecuadas para una persona con diabetes, y por último pasas con el médico, que ya te receta y te da un tratamiento personalizado que te va a funcionar, ¿no? 8 de cada 10 personas que van a Cuídate mejoran sus niveles de glucosa en los primeros 3 meses de tratamiento. Es efectivo. Entonces, sí. Para darnos una idea, cuéntanos cuánto invierte anualmente un paciente que tiene diabetes y que se tiene que tratar en una clínica que no es la de ustedes, y cuánto invierte el que sí se trata. Sí, en los últimos estudios dicen que la mitad de los gastos que se hacen en México por diabetes son del bolsillo del paciente, ¿no? Y la otra mitad las hace el gobierno. Y esa mitad que hace del bolsillo el paciente es alrededor de 16,000 pesos al año, ¿ok? Entonces, un paciente que se trata de su bolsillo se gasta 16,000 pesos entre estudios de laboratorio, medicinas, ir con la consulta con el médico, con el nutriólogo, etcétera. Y en Cuídate invierten alrededor de 6,000 pesos al año, y eso incluye 12 consultas con médico, nutriólogo, consejero, exploración física, incluyen los laboratorios que necesitan los pacientes e incluyen los medicamentos. Y la ventaja es que es todo en un solo lugar. Entonces, no tienen que estar yendo y viniendo a ningún lado, van una vez al mes y ahí reciben todo lo que necesitan. Bien, hace un momento me comentabas que ustedes se dedican principalmente a prevenir las complicaciones de este tipo de diabetes. ¿Cómo lo hacen? Sí, básicamente, las complicaciones de la diabetes son resultado de un mal control de la enfermedad. ¿A qué me refiero con un mal control de la enfermedad? Es que la glucosa, los niveles de azúcar que tienes en la sangre están elevados por mucho tiempo, ¿no? Y eso causa diferentes daños y que no funcione bien ciertas partes del organismo. Nosotros, al estar controlando a los pacientes y estar monitoreándolos de manera estrecha, logramos que los niveles de glucosa bajen y por lo tanto dejen de causarle daño a sus órganos, y así evitamos las complicaciones. Por otro lado, también invitamos a la población a que, si no tiene diabetes, o si no sabe que tiene diabetes, que se vaya y se diagnostique, ya que la mitad de las personas en México que tiene diabetes no lo sabe, ¿no? Una forma también de prevenir las complicaciones es el diagnóstico oportuno. Entonces, por eso invito a todas las personas que se vayan a hacer un chequeo. Lo pueden hacer en Clínicas Cuídate, tenemos una consulta de diagnóstico, o si no es en Clínicas Cuídate, en otro lado, porque el diagnóstico oportuno es súper importante. Finalmente, Antonio, preguntarte, ¿cuál es el impacto de esta diabetes tipo 2 a nivel nacional y a qué sector de la población es al que le afecta más? La diabetes no discrimina, ¿ok? A todos los sectores de la población les afecta por igual, ¿no? Los mexicanos
pues nos portamos igual de mal o de bien en todos lados, comemos igual, no hacemos ejercicio, etcétera. Entonces la verdad es que afecta a todo mundo, ¿ok? ¿Y qué pasa? Pues que sea la segunda causa de muerte en México, que sea la primera causa de insuficiencia renal, la primera causa de amputaciones, la primera causa de ceguera, ¿no? Y todas esas cosas son las que queremos nosotros en Clínicas Cuídate evitar. ¿A qué se debe que se ha disparado esta enfermedad en los últimos años, además? Pues se debe más que nada a la obesidad infantil, ¿no? O sea, como sabemos, a la alimentación, a los hábitos. Sí, o sea, la obesidad infantil y lo de jóvenes, por ejemplo, que se debe a malos hábitos, a no hacer ejercicio, a comer muchas fritangas, etcétera, ha hecho que nuestros cuerpos no estén sanos, ¿no? Entonces, pues, repito la invitación de ir a Clínicas Cuídate. El teléfono es 63 63 95 78 por si quieren, o visitar la página de internet que es clínicascuidate.mx. Ahí pueden tener toda la información. Si no saben que tienen diabetes, los invito a que vayan, y si sí tienen diabetes, pues obviamente también los vamos a ayudar mucho. Bien, pues muchísimas gracias, Antonio Alfeirán, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Es un placer.